¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Les saluda por acá David, que soy el coordinador general de este congreso, Congreso SEIC 2021, y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias por estar presentes en este congreso. Esperamos que lo estén disfrutando y que la estén pasando de lo mejor con cada una de las actividades que hemos tenido a lo largo de esta semana para ustedes. El día de hoy vamos a comenzar, también enviamos un saludo a los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala que están conectados en esta reunión, y también a todas aquellas personas que nos ven desde las redes sociales, ya que esta conferencia está siendo transmitida por Facebook Live a través del Facebook del Congreso de Estudiantes de Ingeniería Civil SEIC 2021. Así que bienvenidos todos. Y el día de hoy vamos a tener a bien la conferencia a través del ingeniero Armando Padilla, así que vamos a proceder a la presentación del ingeniero. Quisiera pedirle a nuestro departamento de multimedia que nos pueda presentar la hoja de vida para poder darle lectura y así darle paso a esta conferencia. Bien, tenemos por acá representando a la empresa Geomatrix de Colombia al ingeniero Armando Padilla, que nos va a impartir la conferencia Soluciones con geosintéticos para estructuras hidráulicas. El ingeniero Padilla es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en geotecnia vial y pavimentos por la Pontificia Universidad Javeriana, también de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en elaborar en el campo profesional relacionado a la aplicación de geotecnia de los geosintéticos en soluciones de ingeniería. Ha liderado el equipo de consultoría técnica corporativa de Geomatrix y actualmente se desempeña como el director de negocios internacionales para Latinoamérica y el Caribe de Geomatrix. Así que, ingeniero Armando, bienvenido a este congreso. El tiempo es suyo y puede presentar su pantalla. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, David, y al comité organizador. Definitivamente es un placer y un honor estar aquí acompañándolos a todos ustedes el día de hoy en este congreso. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Espero me notifiquen si me están escuchando de manera adecuada. Sería muy bueno saberlo. Ese es uno de los aprendizajes de todo este tema de la virtualidad. ¿Me escuchan bien, David? ¿Me notificas, por favor? Adelante, ingeniero. Le escuchamos perfecto. Ok. Bueno, le repito, nuevamente el agradecimiento. Recuerdo hace algunos años cuando en estos eventos y congresos teníamos la oportunidad de compartir espacio, estudiantes de muchas facultades, de muchas universidades, de varios lugares, encontrarse pues definitivamente era algo satisfactorio, no solo por la presencia física definitivamente importante, sino también por la oportunidad de conocer, de aprender, de ver cosas nuevas, y a veces las cosas nuevas, ver cómo se innova dentro de las cosas que no son tan nuevas, ¿no? Uno puede innovar con productos nuevos, con materiales nuevos, o utilizando esos materiales nuevos de maneras diversas en las que uno no tiene contemplada una utilización en un principio. Y bueno, bien lo mencionaron ahora en la presentación, yo soy el director de negocios internacionales de Geomatrix, pero más allá del tema comercial, que es el cual me corresponde en este momento, pues he tenido la oportunidad de desarrollar desde el área técnica de Geomatrix como geotecnista soluciones orientadas al uso innovador de materiales geosintéticos, y también de ver las aplicaciones desde el punto de vista hidráulico, que es el que hoy nos va a tomar este tiempo. La presentación de hoy tiene como fin mostrarles fotos, proyectos, abrir la mente un poco respecto a aquellos materiales que tenemos, que probablemente ya conozcamos, algunos otros innovadores, pero sí que los veamos como una oportunidad en nuestro entorno latinoamericano, que tanto sufre en muchas ocasiones por el embate de los temas climáticos, hidrológicos, hidráulicos, y poder darle un espacio a las soluciones nuevas, alternativas, costo eficientes y ambientalmente sostenibles que como fabricantes de materiales geosintéticos tenemos para la industria y para el sector, digamos, de la ingeniería en general. Entonces, pues nada, decirles nuevamente que estoy muy complacido de estar aquí y bueno, vamos adelante. Voy a mostrarles tres fotos, simplemente tres fotos de soluciones en un entorno muy nuestro. Esto lo vemos en Centroamérica, lo vemos en Sudamérica, lo vemos en el Caribe.
ríos, condiciones de vegetación abundante y la necesidad de hacer protecciones y control de erosión en orillas o estructuras como diques para control de inundaciones, ¿verdad? Igualmente para generar protecciones. Con estas tres fotos yo lo primero que quiero hacer es abrirles un poco la mente respecto a cosas que vemos en unos entornos muy nuestros, muy latinoamericanos, y que en el cual hemos encontrado una cabida en la ingeniería, en la conceptualización de la ingeniería y posteriormente en la construcción e implementación de soluciones con materiales geosintéticos. Entonces, pues en primer lugar, ¿qué son los geosintéticos? Hoy en día la mayoría de las universidades han abierto cátedras respecto a geosintéticos, bien sea en pregrado o en posgrado, y pues bueno, son materiales de construcción, láminas, laminares, usualmente elaborados con sustancias poliméricas, cuyo principal propósito es interactuar con suelos y mejorar las propiedades de los mismos. Eso puede ser desde el punto de vista de la resistencia mecánica, de la resistencia a agentes erosivos o sus propiedades, digamos, de transmisividad hidráulica. Y bueno, se hacen fundamentalmente de derivados del petróleo o fibra de vidrio o incluso caucho. De allí, digamos, vienen la mayoría de los materiales geosintéticos, conociéndose en general el poliéster, el polipropileno, los polietilenos o la poliamida, que es el mismo nylon. En algunos casos utilizan productos o materiales orgánicos como el yute, que es el mismo fique, como se puede conocer en diferentes países, o incluso el algodón. Eso como una primera introducción. Y bueno, hace ya unos años, probablemente algo más de 20 años, la EPA, que es la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, elabora un documento en el cual involucra soluciones con materiales innovadores a las soluciones, a los problemas hidráulicos que se podían presentar en los Estados Unidos, y para ello nosotros cogimos esta gráfica que elaboró la EPA en el 99 y la adaptamos un poco, simplemente pusimos en ella en función de parámetros muy claros, definidos como pendiente a proteger, velocidad de flujos en los casos de los cuerpos de agua, o el esfuerzo cortante que generan los cuerpos de agua en las orillas a proteger. Y con base en eso, pues yo lo que hoy voy a presentarles es una serie de soluciones para cuerpos de agua. Aquí tenemos un tema que es control de erosión en laderas, en proyectos lineales, ¿verdad? En taludes. Y otro que es para cuerpos de agua, que es la que hoy nos ocupa. Allí vamos a hablar de estas soluciones aplicadas a los cuerpos de agua. Entonces, en esta presentación vamos a tocar estos, digamos, cinco puntos generales, que son los revestimientos flexibles de orillas, el uso de geobolsas, geocontenedores, los tubos de geotextil HydroTube y recubrimientos para orillas. ¿Okay? Yo espero que en esta presentación puedan hacer las consultas que requieran, y al final vamos a tener solución a esas preguntas que se vayan generando a lo largo de la presentación. Entonces, en primer lugar, vamos a tocar un tema que son un primer título, que son los revestimientos flexibles. Y allí vamos a hablar de un producto que se llama el colchacreto articulado. Es probable que yo les hable de nombres de productos, pero entendámoslo como un concepto de solución, ¿ok? Esto, más que una presentación comercial, realmente es presentarles fotos y abrir un poco la mente, como les he venido diciendo. ¿Qué es el colchacreto articulado? Esa es la primera foto que les presenté hace un momento, y eso es una formaleta textil, digamos, por decirlo de alguna manera. Esta formaleta lo que busca es darle forma al concreto. Esto es una solución mixta entre los geosintéticos, entre los geotextiles en particular, y el concreto, buscando ¿qué? Disminuir costos, aumentar rendimientos e igualmente presentar soluciones al control de erosión o a la estabilidad de las orillas de los cuerpos de agua. ¿Cómo funciona el colchacreto articulado? Pues básicamente es la unión de dos textiles de alta resistencia con unas excelentes propiedades hidráulicas que tienen unos puntos de intertejido.
de tal manera que en esos puntos de intertejido hay un adecuado cruce de agua entre el cuerpo de agua, perdón, la redundancia, y la ladera o la orilla, evitando que existan subpresiones que tiendan a levantar la formaleta. ¿Okay? La idea es que sea un recubrimiento que sea homogéneo, que sea duro, el concreto, digamos, que sea duro, capaz de resistir abrasión, pero que también sea flexible, es decir, que si existiera en la superficie algún movimiento, asentamiento o deformación, la formaleta sea capaz de proteger. ¿Para qué? Para evitar que los flujos que puedan pasar, el agua que pueda pasar por debajo genere una socavación inferior que al final deteriore la protección. Eso es uno de los aspectos más importantes de estas protecciones, que quede muy bien adherido a la superficie en la cual está involucrado, que como se ve en este esquema, y tengamos, digamos, una adecuada protección. Debajo de este colchacreto articulado, siempre hay un textil que sirve a manera de manto antisocavación, ¿no? Entonces tenemos un manto antisocavación y luego una formaleta textil. Hace un momento estábamos escuchando la conferencia anterior en la cual se estaba hablando digamos, de concretos autocompactantes. Aquí el concreto juega un papel fundamental porque es el concreto el que a largo plazo le da la vida útil a la solución. Es decir, el colchacreto es una formaleta textil, simplemente es lo que le da la forma al concreto. De tal manera que es el concreto quien a largo plazo, en la teoría, le da la protección. Ahora, les cuento la experiencia personal, es que yo he estado en proyectos de más de 10 años y el textil sigue allí. Algunos que tienen 5 años y el textil ha sufrido un deterioro superficial, exterior. Al ser dos textiles, la parte inferior pues sigue existiendo, ¿no? No tiene exposición a rayos UV y tampoco tiene exposición a la abrasión, por lo cual el textil inferior tiene la probabilidad de tener una muy larga vida. Se necesita un concreto fluido, muy fluido, que sea capaz de atravesar los canales intercomunicantes que hay al interior de la formaleta o del colchacreto. Aquí hemos visto protecciones, digamos, les he mostrado algunas fotos de protecciones de orillas, y este es un caso muy usado, sobre todo en el sector minero, en el cual se recubren canales que son bajantes con disipadores dentro de las operaciones mineras, sobre todo en las zonas de abandono o en la zona de depósitos de materiales estériles, donde los materiales son muy sueltos debido a que están allí colocados con un proceso que no necesariamente tiene la compactación que se requiere, o porque simplemente el material no tiene la cohesión, entonces es muy suelto y la erosión es capaz de actuar allí rápidamente, pues se generan esta clase de estructuras que son muy usadas en el sector minero. Ahí alcanzamos a ver cuál es la textura que tiene, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que uno tiene un coeficiente de rugosidad de Manning que se aproxima a lo que sería una piedra pegada, es un canal con piedra pegada, con cantos rodados unidos en una matriz de un mortero. Es más o menos la condición de rugosidad que tendría el canal, precisamente para propósitos de diseño. Estructuras de salida, protecciones, esto es en el río Guayas, en Guayaquil. Este es un proyecto muy interesante en Perú también, una protección de un puerto, el puerto San Martín en Paracas. Tuve la oportunidad de ir a este proyecto hace 4 semanas y me impresionó definitivamente. Cada vez que uno ve esta clase de materiales, pues se da cuenta cómo funcionan, cómo protegen, y el aprendizaje y el estado del arte en el cual estamos, creo que definitivamente es un producto a destacar. Entonces, ese es uno de esos productos súper interesantes que tienen una alta demanda, que está en crecimiento, hemos quedado mostrando su efectividad y que une dos mundos que a veces uno cree que están muy separados, y es el mundo de los materiales geosintéticos y el mundo del concreto, en el cual parecería que un material está reemplazando a otro. Es probable que algunas sean sustitutos, pero en otras ocasiones trabajan muy bien como lo están haciendo en este caso.
Vamos a pasar a otro revestimiento flexible que se denominan las geoesteras. Las geoesteras son colchones de enrocado. ¿Okay? Aquí lo vemos mejor y la definición, ya lo que yo puedo decir después, un colchón de enrocado. Son cajones de una malla polimérica protegida, recubierta, que permite hacer protecciones en orillas para control de erosión o protección de diques. En este caso lo que hay aquí debajo es un hidrotubo o un tubo geotextil, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Entonces, estas mallas son mallas fabricadas en poliéster de alta tenacidad, es un poliéster muy resistente a la degradación, además que tiene un recubrimiento externo, son mallas flexibles que permiten ser utilizadas en diferentes ambientes, incluso, por ejemplo, el ambiente marino. A diferencia, por ejemplo, de algunas mallas metálicas que podrían tener algunos inconvenientes en ambientes salinos, ¿no? Digamos, esta malla no tiene ningún inconveniente, además de tener una muy alta resistencia. Resistencias por encima de los 50 kilómetros por metro a la tensión, son 5 toneladas por metro de ancho, 80, 300, o sea, son resistencias. Y aquí vemos en la gráfica de la izquierda cuál es la aplicación, digamos, las aplicaciones, esquemáticamente cuáles son las aplicaciones más utilizadas: confinamientos de material, estructuras de gravedad o colchones de enrocado para protección hidráulica. Aquí vemos algunos de estos, una fotografía, y cuáles son esas ventajas que presenta esta solución. Aquí, pues, insisto en que la idea es que abramos la mente. Por ejemplo, ¿esto qué es? Esta imagen es un gavión, es la estructura de un gavión, pero hecho con una malla polimérica que permite ser utilizado en ambientes donde tal vez la malla metálica tenga algunos inconvenientes, como la misma corrosión, ¿no? Digamos, en ambientes salinos, por ejemplo. Aquí vemos una protección con un llenado manual. En este caso, en algunas ocasiones se llena incluso con cargadores pequeños, pero sigue siendo una tarea manual, ¿no? Como llenar un gavión. Es necesario acomodar las piedras, lograr la mayor densidad posible para obtener un mayor peso por unidad de volumen. Eso es un tipo gavión, pero también hay tipo colchón, que llamamos in situ, que es el que se llena en sitio, que yo coloco la geoestera destapada, lo lleno con roca y lo uno. El cierre de esto pues se hace con el mismo cable, con un cable de la misma materia prima, el mismo recubrimiento, de tal manera que haya una compatibilidad entre los elementos que conforman la protección. Y este es un colchón que la idea es que sea izado. ¿Izado cómo? Pues miren, la fotografía de la derecha, ustedes ven un colchón que en ese caso tenía, creo que 11 metros de longitud, con un espesor de 30 centímetros. Eso pesa bastante, pero la malla está diseñada para eso. Entonces, acá se hacen protecciones de este estilo, haciendo recubrimiento. En la fotografía de la izquierda, la protección de un acceso, de un estribo a un puente, utilizando este tipo de colchones izados. Y hay otro uso, digamos, de la misma malla, que es tipo fajina o rollo, pues de alguna manera. Aquí lo ven, eso es una foto, a mí no me gusta, a mí no me gusta, pero eso es lo funcional, digamos, es enrollar simplemente roca, unirla, cerrarla y colocarla en sitio. En este caso lo que se estaba haciendo era un escudo protector en una obra, en un río, en la frontera entre Colombia y Venezuela, el río Zulia, en donde el río se llevó el estribo completo. Un problema, y para reconformarlo, pues fue necesario hacer primero un escudo protector, estos pilotes de tubería metálica, y posteriormente, detrás de él, una estructura en suelo reforzado con geomallas para hacer la reconformación posterior de todo el estribo del puente. Y bueno, para hablar simplemente del proceso constructivo como algo general, es básicamente un anclaje, de una cola de anclaje, hacer una especie de formaleta de madera, llenar, que permite, digamos, que el tamaño de abertura de la malla permite utilizar un material o cantos rodados de un menor tamaño, ¿no? Digamos que al pensar en aberturas que pueden estar desde los 25 milímetros por los 25 milímetros, uno debería pensar en tamaños de roca que sean por lo menos 1.5 veces el tamaño
de la abertura de la malla. De allí que pueden utilizar material probablemente de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas como el material más pequeño, sin que corra el riesgo de salirse de la geoestera. Eso es bueno en ciertos sitios donde yo no tengo la disponibilidad de, digamos, de material de 4 pulgadas utilizado normalmente para los gaviones. ¿Okay? Hay tensores internos. Si ustedes ven, también hay una especie de tabiques o diafragmas que se colocan básicamente para mantener la forma y la estructura. Aquí vemos una fotografía de la unión. El geocable es un cable polimérico que puede soportar, incluso hay un cable que puede soportar 500 kilos. Es un cable de poliéster que no tendrá más que el diámetro de mi dedo meñique y que puede soportar 500 kilos en poliéster, estabilizado, etcétera. Digamos que sirve para esta clase de aplicaciones. Aquí vemos un caso en el que fue izado y vemos la presentación del cable, una protección en el sur de Colombia, en frontera con Ecuador, en la selva, igualmente en ríos, digamos estos ríos que son un poco más caudalosos pero de menores velocidades, o en zona de puertos, haciendo protección debajo del deck de la plataforma del puerto, igualmente para control de erosión en rampas de aproximación en zonas de llanura donde haya inundaciones. En particular, digamos, la lámina de agua el nivel de aguas máximas esperado para este río es justo debajo de la línea en la cual ustedes ven la geoestera, bajo el manto. De allí que fue necesario hacer esta protección con geoesteras. Más fotografías del proyecto, protecciones de geotubos y digamos que algo de lo que tendría que ser el diseño de esta clase de soluciones para revestimientos flexibles en los cuales se deben tener en cuenta consideraciones geométricas, así como pesos por metro cuadrado de las unidades y velocidades de flujo. La idea es que aquí hay que llegar con una serie de información digamos, que sea relevante, de tal manera que uno pueda tener un grado de confianza, un factor de seguridad en el diseño y poder recomendar la solución más adecuada en función de las condiciones locales del proyecto. No se trata de poner esto de esta forma y chao te vino. Digamos que hay que saberlo utilizar, todo tiene un respaldo de ingeniería que debe ser aplicado y que nosotros buscamos que sea aplicado porque un producto bien conceptualizado, bien fabricado, que tenga, digamos, todos estos aspectos. Si hay algo en la cadena que falla, o mala instalación, o mala conceptualización del diseño, o información que uno puede asumir de manera irresponsable, pues al final pues, puede desembocar en fallas de proyectos, ¿no? Yo tengo que ser muy claro en que todos estos materiales, en general, todos los materiales deben tener un respaldo de ingeniería y deben ser utilizados responsablemente. Eso creo que debe ser un principio que nosotros como ingenieros debemos tener en nuestro ejercicio profesional, hoy, mañana y siempre. No se les olvide nunca. Bueno, algo más también de lo que es la degradación, digamos, los resultados de diseño, que se tiene que tener en cuenta, las resistencias de los materiales, aplicar los factores de reducción que correspondan para cada uno de los casos. Bueno, pasando más allá del tema de los revestimientos flexibles, nos vamos a ir ahora a cuando uno tiene, entonces, y discúlpenme que empecé sin mencionar algo muy importante, y es en qué escenario aplican estas soluciones. Estamos hablando de soluciones por encima de velocidades de flujo de 7 metros por segundo. ¿Ok? Entonces son velocidades, digamos, son velocidades altas, ¿sí? Digámoslo así, no son menores, digamos, para velocidades menores, pues tenemos otro tipo de soluciones. Estamos hablando de que estos materiales pueden ser utilizados con velocidades mayores a los 7.6 metros por segundo, y con pendientes que pueden estar de un tercio horizontal, uno vertical. ¿Okay? Entonces aquí vamos en esa cadena y estamos hablando de aquí en adelante. Si queremos hablar de aquí para atrás, pues hay otra clase de soluciones, mantos para control de erosión, recubrimientos
digamos, naturales, hidrosiembras, o incluso pique, mantos de coco, etc. No estamos en ese mundo del control de erosión para bajas velocidades ni para velocidades altas, flujos altos, caudales altos, pendientes altas. ¿Okay? Vamos a hablarle de algo que se ha generalizado mucho, que es el uso de las geobolsas. Las geobolsas son unos contenedores textiles que usualmente tienen 1 metro cúbico, que se utilizan usualmente con material del sitio para conformar estructuras de protección como esta que vemos aquí. Es una protección, digamos, de rápida implementación. Realmente se pueden llenar muy rápido dependiendo de la cantidad de equipo, del equipo, perdón, que tengamos allí y la disponibilidad de material. Es definitivamente una aplicación económica, pero que es temporal. ¿Okay? Aquí no estamos buscando soluciones, por lo menos con esta Jumbo Vac no estamos buscando unas soluciones que sean permanentes en el tiempo, sino que sean temporales. En este caso aquí lo que se iba a hacer una plataforma para un paso de un tubo de conducción de óleo, es un poliducto que se iba a sumergir y pues la idea era poder hacer una plataforma de trabajo temporal. Hay otro contenedor textil que es este, que es el hidroblock. Este no hace 1 metro cúbico, hace 1.5 metros cúbicos. Puede hacerse de más tamaño, puede hacerse de menos tamaño. ¿El concepto cuál es? Tener un contenedor textil estructural. ¿A qué me refiero con estructural? Es que tenga, que no se deforme. Digamos que no pierda forma, sino que mantenga la forma. Ese eventualmente se puede deformar un poco, pero mantiene su estructura, perdón. Y la idea es que se puedan reconformar cárcavas como esta fotografía. Esto es una zona de erosión donde un pequeño hilo de agua se empezó a llevar todo y dejó un hueco enorme, y acá lo que se hizo fue una reconstrucción de bioingeniería utilizando geoesteras, utilizando hidroblocks y manto para control de erosión, de tal manera que se reintegrara o estructuras de contención de baja altura. Y pues su propósito básicamente es que uno pueda utilizar el material que tiene en el sitio, compactar, cerrar y empezar a conformar estructuras de contención de baja altura. Esto es lo que, a ver, conceptualmente, que es una estructura de gravedad que puede ser llenado con material del sitio. Entonces es como un gavión, pero que se pueda llenar con material de préstamo. Material que encontré allí, lo cojo, lo compacto. Entonces me evita el transporte de materiales granulares, si no los hay, o de roca. Hay sitios en la selva o en zonas de difícil acceso donde no es posible llegar con, digamos, con esa roca, o hace inviable los proyectos. Y también mira que pueden hacer diques para elevar estructuras. Por ejemplo, aquí esto es un dique en una mina en Cuba, en donde se eleva el dique y también se eleva la vía que va, digamos, paralela al dique o sobre el dique. En este caso son estructuras hidráulicas como espolones. Esto básicamente se hizo para romper la energía del agua. Esta fotografía, ustedes ven la fotografía a la derecha, ven un cuerpo de agua de muy bajo caudal, con velocidades bajas, pero es de régimen torrentoso, de tal manera que llueve a 5 kilómetros o incluso menos, que está las estribaciones de una de las cordilleras en Colombia, la cordillera oriental, y en cuestión de minutos el flujo pasa de ser tranquilo, como ustedes lo ven, a una altura de lámina de agua de 2 metros, 2,20, velocidades de 7, 8, 9 metros por segundo, que arrastran material de manera importante y que puede hacer daño a las estructuras, la infraestructura. La fotografía a la derecha es tomada desde el puente que se ve en la fotografía a la izquierda. La primera fotografía fue en el proceso constructivo, la segunda fotografía, la de la mitad, fue cuando se culminó la construcción de estas estructuras, y la foto tercera fue 2 años después, en donde vemos que definitivamente la estructura cumplió su papel, no solo porque el puente estaba ahí, el puente estaba, sino porque se adapta, se camufla y se convierte en parte, digamos, natural del entorno, ofreciendo la protección para la cual fue concebida y construida.
Entonces, eso es muy importante. Esto puede servir, ¿en qué contextos puede servir en nuestro ejercicio profesional? Protecciones de puentes, protecciones de poblaciones, encauzamientos. Digamos, yo necesito hacer un encauzamiento, no quiero que el río se me vaya a ir hacia este lado porque debo proteger un sembradío, una zona de siembra de alguna industrial, puede ser, y pues esta clase de estructuras bien conceptualizadas, bien construidas, con materiales apropiados, pues definitivamente se convierten en esa soga de que agarrarse y la solución perfecta para nosotros, ¿no? Eso es, definitivamente creo que hace parte de esas soluciones innovadoras donde hay que ser de avanzada, hay que ser de avanzada, hay que implementar, hay que probar, todo basado en la ingeniería, pero la reflexión que yo también les quiero dejar hoy a ustedes, ingenieros, es que tenemos que dar los pasos adelante, tenemos que ir, todas las industrias se van renovando, van innovando y van jalando la ingeniería, ¿no? Y eso de manera responsable, claro está, pero ir adelante, eso definitivamente va cambiando nuestro ejercicio día a día. Aquí vemos, esto es una protección de un canal, es un canal perimetral de un aeropuerto en la zona norte de Colombia. Van a haber muchos proyectos en Colombia, la mayoría de ellos por las fotografías, pero también pues intenté buscar, digamos, involucrar algunos proyectos de otras zonas, como este proyecto de protección de río en San Marcos, en Perú, en Ancash, donde aquí vemos una foto trabajando la protección con hidrógeno, trabajando duro. Luego de varios años, de 10 años de construido, fue necesario ir a hacer una visita, revisar cómo estaban los elementos, y pues de ahí encontramos, como en cualquier obra de ingeniería, que había que hacer un mantenimiento, unos cambios. Bueno, mire, si ustedes ven aquí en la fotografía que tengo yo atrás, también hay una implementación de Hidroblock como protección. Unos cambios de algunos elementos necesarios, algunas rupturas puntuales particulares, pero el concepto de protección flexible estaba allí y cumplió su propósito. Ahora nos vamos a un contenedor de más tamaño. El hidroblock está construido, está conformado con una tela especial de poliéster de alta tenacidad, protegida para que no sufra daño por el paso de partículas, digamos, que estén en el agua, y también para el daño de UV, ¿no? Hay otra clase de soluciones como estos que ya son mucho más grandes. Entonces, primero hablamos de uno de 1 metro cúbico, 1.5 metros cúbicos el hidroblock, y estas bolsas que ustedes ven acá que son de 14 a 16 metros cúbicos cada uno. Estos se denominan geocontenedores estructurales, ¿ok? Y básicamente son estructuras de gran peso, cada una de ellas 16 metros cúbicos o 15 metros cúbicos, pueden estar pesando entre 25 y 32 toneladas cada una de estas bolsas, que pueden ser llenadas en sitio, como las que vemos aquí, con una formaleta o con un encofrado, que es la otra palabra que se utiliza en algunos de nuestros países. Y en ella pues estamos viendo de que definitivamente pueden ser utilizadas estas bolsas para generar protecciones hidráulicas de gran tamaño, ¿no? Digamos, un poco más robustas. Y este textil no está estabilizado, sin embargo es un buen textil, o sea, no quiero decir que el hecho de que no sea estabilizado quiere decir que se nos vaya a deshacer en 2 meses, 3 meses, no, como puede pasar con las bolsas de polipropileno, no están hechas para durar en el tiempo. Este textil es un textil de muy buenas características, sin embargo se recomienda siempre hacerle una protección externa. En este caso se protegieron con un manto para control de erosión que básicamente hiciera una manera de sombrilla para proteger el textil de los daños que pudieran salir por degradación UV, por el intemperie o por daño mecánico en algunos casos. Estas son las propiedades que deben tener: durabilidades en ambientes químicos biológicos, tener una estructura que les permita, una estructura interna, es decir, unos tensores que les permita mantener la forma, como ustedes lo ven allí.
Y bueno, aquí hay algunas fotografías del proceso constructivo. Esto es una formaleta o un encofrado que se utilizó para llenar estas bolsas. Disculpen la calidad de las fotos. Espero que estén viendo la presentación de manera adecuada, o sea, que no se vea tan pixelado, pero ahí entendemos, vemos a un operario de la bolsa y el proceso de llenado y compactación interno, y posteriormente se retira la formaleta o el encofrado metálico en este caso para tener el contenedor estructural ya terminado. Vean esta estructura. Este es un proyecto en el norte de Colombia donde se hizo esta protección que incluso sufrió durante su construcción el primer embate, una subida del nivel de agua, y gracias a la implementación oportuna del dique, digamos que se logró prevenir un desastre en el municipio. Hubo una inundación, pero pequeña, en una zona aislada, pero la zona que impactó esta inundación, digamos, la subida de agua, pues fue protegida, que era lo más importante. Aquí vemos una fotografía aérea que aún se queda corta en el contexto, porque realmente es una protección de, si no me equivoco, 1800 metros de orilla, en el cual se implementaron estas bolsas. Y acá, pues ahí están las bolsas. Si ven la fotografía de la derecha, en toda la esquina inferior derecha, se ve el manto que está sobre los contenedores. El resto está completamente camuflado. ¿Qué mejor proyecto que este para demostrar? La orilla está protegida, pero está integrada. Esto es ambientalmente sostenible. ¿Sí? Aquí no estamos generando estructuras de concreto rígido que modifica, digamos, las condiciones del sitio, el tema de la conservación de fauna, flora. Definitivamente son proyectos que, como les decía inicialmente, es la innovación hacia la ingeniería, pero también hacia lo ambientalmente sostenible. Entonces, ténganlo ahí en sus cabezas, apropiense de este conocimiento, y cuando tengan la oportunidad sobre una mesa para discutirlo, pues recuerden que por allá en alguna conferencia vieron unas fotografías de unas soluciones con unas bolsas grandes hechas de tela, biotextiles de alta resistencia, pero allí están. Digamos que podemos tener unos espacios para innovar positivamente en esta clase de soluciones. Ahora, otra cosa, esto es mucho más económico que hacer una barrera en concreto, o una protección en concreto, o un dique gigante. ¿Okay? Esto definitivamente, pues, son soluciones viables y técnica, económica y ambientalmente sostenibles. Esta es una versión de los contenedores que vieron ahorita, pero ya no tienen los tensores internos, sino que son bolsas. Son unas bolsas simplemente que se colocan en la parte posterior de estos camiones de carga, que en Colombia les decimos volquetas o volquetes. Sé que en otros países los llaman de diferente manera, pero la idea es que se llenen en esta parte posterior y simplemente se levanta el volco y se dejan caer. Con ello se conforman diques, núcleos de espigones o espolones. Se hace reconformación de zonas que han tenido problemas de pérdida de banca, digamos, al lado de los ríos. Hemos tenido un proyecto que vi hace poco en el cual se estaban implementando de esta manera, y control de inundaciones definitivamente. Aquí vemos otra aplicación, ya no con una formaleta o con un encofrado metálico, sino con tubos, que lo vemos allí, y de igual manera se levanta el tubo una vez completada la bolsa. Vamos de menor tamaño a mayor tamaño. En este caso vamos a hablar de los hidrotubes. Los hidrotubes son tubos geotextiles. Empezamos con 1 metro cúbico, 1.5 metros cúbicos. Estamos hablando de 12, 14, 16 metros cúbicos con los contenedores textiles que vimos ahorita, y ya estamos pasando a otra liga. Estamos pasando a los hidrotubos o tubos geotextiles. Aquí esto es un gran contenedor textil. 1 metro cúbico de un hidrotubo puede contener a su interior 6, 8, 10 o hasta 12 metros cúbicos de material.
¿En qué consiste? Es un gran contenedor que tiene unas bocas de llenado. El llenado de esto ya no se hace mecánico, como hicimos los anteriores, Es un llenado hidráulico. Es decir, que yo inyecto al interior de este gran contenedor, de este hidrotubo, una mezcla de agua y arena, o de agua y lodo, o un lodo más bien con una alta cantidad de agua, y el agua migra a través de las paredes del textil, quedando consolidado el material a su interior. Esto tiene diversas aplicaciones. Esto tiene aplicaciones industriales en la industria minera, en la industria petrolera. Incluso hemos estado haciendo pruebas en la industria el beneficio animal, es decir, los lugares en los que sacrifican animales para consumo, se deben hacer unos procesos de tratado del agua y una retención de algunos sólidos disueltos en los fluidos, y allí también se puede hacer retención. Se aplica para procesos industriales, como los procesos industriales en plantas de tintura de textiles, allí también, digamos. Pero aquí vamos a ver las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones hidráulicas o de control hidráulico, donde esto puede ser utilizado como núcleos de diques, como núcleos de espigones, como protecciones ellas mismas, siendo la protección hidráulica que recibe el impacto del agua, ¿cierto? O reconformación, digamos, en zonas de pérdida de banca por cercanía a los ríos, uno puede tener esto como el núcleo de la recuperación de una estructura vial. Les decía que el agua se inyecta, el lodo se inyecta, o esa mezcla de agua y sólidos disueltos, el agua sale por los poros del textil y tenemos luego una gran estructura con un peso importante. Yo les digo, un tubo, no sé, un tubo de 20 metros con perímetro de 15 metros, es decir, el perímetro de esta estructura, a ver si podemos ver, aquí hay una fotografía. Puede estar alojando unos 7, 8 metros cúbicos por metro lineal, es decir, que eso quede con una densidad, no sé, de 1.8, estamos hablando de 14 toneladas por metro, 14.4 toneladas por metro. Ahora multipliquemos eso por 20 metros, estamos hablando casi de 300 toneladas, un elemento de estos, de 20 metros, hay de 40. Entonces, son estructuras de gran tamaño que se utilizan básicamente para eso. ¿Qué se requiere? Debe tener una muy alta resistencia a la tensión del textil, porque cuando se llena se presuriza y la tensión es muy alta, e igualmente debe tener una muy buena costura que resista esas tensiones, que se resista al rasgado, el punzonado, y muy importante, que tenga una altísima capacidad de flujo, ¿cierto? Pero que sea capaz de retener el material, porque si tiene una tasa de flujo muy alta, drena rápido, pero se salen los filos, o se sale mucho material, y entonces estoy echando agua por un lado y se me sale material por el otro, al final no logro nada, ¿verdad? Y eso pues definitivamente es fundamental en esta clase de estructuras. Aquí vemos un esquema de llenado, básicamente, en un perfil longitudinal y un perfil transversal. Debe tener un manto antisocavación, que si ustedes lo ven aquí abajo, pues es básicamente para proteger la zona inferior del tubo, el contacto con el terreno, para que no haya una socavación allí cuando vengan los flujos de agua. Aquí vemos un caso en el cual se llena ese manto antisocavación con un pequeño lastre, un pequeño hidrotubo en el extremo del textil para lograr que quede, digamos, sumergido. El tema del llenado de la bomba. Y aquí vemos uno en una protección costera, ¿no? Después de eso hay que hacer una protección externa del textil con un elemento, en este caso que vemos aquí, que es una protección de un estribo de un puente, con un manto para control de erosión. Básicamente es hacerle sombra. Aquí lo que está haciendo el manto es hacerle sombra, buscando una protección como lo que vimos hace poco. Aquí vemos otra clase de tubos un poco más pequeños, y estos llenados de manera un poco más artesanal. Si ustedes ven aquí a la izquierda hay un tanque con un tubo y simplemente se rellenaba con agua y arena y se iba descargando el tubo. Espigones o espigones o espolones piramidales se pueden colocar uno encima del otro, núcleos de estructuras hidráulicas, etcétera. Ahora, hay una aplicación que es el tema de desecación de lodos, entonces aquí en temas sanitarios funciona muy bien.
por ejemplo, para la recuperación de pozas o de lagunas de oxidación cuando ya están llegando a su límite, en minería, y se pueden conformar estructuras de contención, diques, presas, etcétera, o recrecimiento de esas mismas pozas al utilizar el material que está dentro, ¿no? Aquí vemos pues, más fotografías y vemos cómo el agua sale a través de las paredes aquí en la parte de la derecha, ¿no? ¿Qué pasa? En estas aplicaciones, por ustedes ven el tubo aquí bien lleno y luego lo ven vacío. ¿Qué pasó? El agua migró y evidentemente pierde volumen. ¿Qué pasa? Que yo lo puedo volver a inflar. Entonces yo le vuelvo a aplicar el toma tamaño y se puede llenar depende de cada sitio, de la tasa de flujo, de si se utilizan químicos o no se utilizan químicos para la floculación. Cuando hay filos muy pequeños, coloidales, y hay que agruparlos y hay que llegar a unos esquemas, digamos, de separación sólido-líquido que son muy interesantes en el mundo de la metalurgia. Y digamos que se van llenando y se van vaciando, se van llenando y se van vaciando, se van llenando y se van vaciando. Y pueden ser 4 o 5 veces hasta que alcancen el límite máximo. Aquí los vemos desocupados, pero están listos para un nuevo proceso de llenado. Y bueno, ¿con qué se pueden recubrir? Entonces ya vemos ahorita los mantos, vemos acá mantos. Esto aplica para todas las protecciones, ¿no? Esto es un manto para control de erosión, que se llama TerraTrack. Básicamente es un manto de poliéster integralmente unido, no tiene fibras sueltas, tiene una muy alta resistencia a la tensión y a la degradación. O, por ejemplo, esta protección, aquí a la izquierda vemos unos hidroblocks en un ambiente marino, básicamente reemplazaron conceptualmente a unos gaviones, ¿cierto? No había sino arena, y pues si hay arena, se llenan con arena. Y una protección externa con esta Forshield, que es básicamente una armadura textil. Es un material que puede estar pesando alrededor de 3 a 4 kilos por metro cuadrado, en un poliéster estabilizado, que es capaz de soportar una alta, digamos, resiste mucho a tensión, la verdad. Eso resiste 70 toneladas por metro de ancho. Para hacerse una idea, con 1 metro de ancho de este textil, yo puedo levantar un camión, un camión de transporte que usualmente en nuestros países puede tener un peso de 52 toneladas con 1 solo metro, y estoy más que seguro de la resistencia que tiene, una elongación que no supera el 12%. Eso para esta aplicación no funciona porque no estoy buscando resistencia a la tensión. Aquí lo que estoy buscando es una armadura que proteja la estructura que estoy construyendo. Y bueno, yo estuve aquí hablando de muchas cosas, pasé rápido, quise mostrarles fotografías, pero quiero que haya, pues, en la medida de lo posible, que ustedes nos hagan las consultas necesarias. Yo les quiero decir quién es Geomatrix. Geomatrix es una empresa que es especializada exclusivamente en la fabricación de geosintéticos de alta especificación. Y tenemos más de 20 años, hacemos parte de un grupo empresarial que es el Grupo Lafayette, que está en varios países de la región. Y bueno, llevamos nuestro desarrollo y nuestra ingeniería de producto a la ingeniería de campo, digamos, de alguna manera, con la implementación de soluciones de alta calidad desde lo conceptual mismo hasta la implementación de los materiales que nosotros fabricamos y comercializamos. Tenemos un proceso, aquí se llama verticalmente integrado, y es que nosotros hacemos todo el proceso desde la hilatura. Estamos ubicados, nuestra planta está en Bogotá, tenemos oficinas en Quito, Guayaquil, Lima y Panamá, y bueno, relaciones comerciales en muchos países de la región con algunos aliados estratégicos. Simplemente quiero dejarles esto, creo que pasé rápido. La idea es que pudiéramos tener aquí esta conversación. Ojalá lo hubiéramos podido tener presencial, definitivamente sí es algo que yo extraño mucho, es poder estar cara a cara con los estudiantes, con los profesores, en los proyectos. Poco a poco se va retomando esta normalidad y ojalá podamos tener la oportunidad de vernos pronto nuevamente. Los dejo abiertos a preguntas, consultas sobre estos geosintéticos u otros y aplicaciones similares. Aquí pues, es un mundo completamente, esta es una pequeña parte del mundo geosintético, el resto
las aplicaciones en pavimentos, en geotecnia, fundaciones, digamos, ingeniería de suelos, el tema hidráulico, sanitario, ambiental, control de erosión, etc. Muchas gracias por este tiempo y pues nada, retorno a ustedes con toda la intención de escuchar algunas preguntas y resolverlas, de ser el caso y ojalá satisfactoriamente, no me van a corchar. Muchas gracias, ingeniero Armando. Muy agradecidos por la ponencia que nos acaba de compartir. Sin duda alguna, algo muy interesante y que tiene una infinidad de aplicaciones en el campo de la ingeniería civil. Así que le agradecemos por la compartición de los conocimientos y tenemos algunas preguntas. Quiero recordarle a todos nuestros participantes que pueden dejar sus preguntas en dos espacios. Tenemos una sección habilitada para preguntas y respuestas y también tenemos una sección en el chat para hacer algunas preguntas y respuestas. Así que tenemos 5 por el momento, ingeniero. Le daré lectura para que usted pueda ir contestando a los compañeros. La primera, nos pregunta Carlos de León. Para las bolsas que son temporales, ¿este material puede ser reutilizado? Bueno, es una buena pregunta. Digamos que son bolsas temporales que permiten una maniobrabilidad de varios usos en el sentido de que yo puedo moverlos fácilmente e incluso hay algunas bolsas que son, digamos, de alguna forma parecidas que se utilizan en el mundo industrial, el cual pueden ser desocupadas y luego llenadas otra vez. Habría que implementar el proceso. Hay algo en lo que nosotros, digamos que siempre hemos sido muy abiertos y es que nosotros, esta empresa, nosotros, Geomatrix, nos metemos mucho en los proyectos y somos capaces de conceptualizar, de desarrollar y de construir o fabricar bolsas o soluciones a la medida. Es decir, necesito reutilizarla 3 veces. Estamos trabajando en este momento en bolsas que son parecidas para la industria minera. La idea es que se pueda utilizar tantas veces como sea posible. Estamos contemplando entre 4 y 6 veces. En este caso, esas bolsas son de polipropileno, son un material un poco menos resistente digamos, al tema mecánico y también de degradación que otros materiales. Yo consideraría que puede ser usado una vez, reusado, reutilizado, lo dudaría un poco. Es para obras temporales fundamentalmente. Para obras, digamos, de mayor exigencia mecánica o durabilidad o reuso o reutilización, yo creo que me movería a una solución un poco más robusta en términos de resistencia al textil. Buenísimo, ingeniero, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta, y esto nos lo pregunta Selvin Ramírez, y nos dice, ¿cómo se sellan o se cierran los contenedores de los geotextiles? Bueno, hay 2 maneras fundamentalmente. La primera de ellas es la costura, ojalá con un hilo de la misma materia prima del cual estamos utilizando o estamos usando, ¿cierto? Un hilo que sea resistente, no solo mecánicamente, sino también durable, con una máquina portátil. Se hacen los cierres de los contenedores que tienen la puerta. Ahora, los hidroblocks, como estos, que vemos aquí en la fotografía de atrás, tienen un sistema de cierre para lograr hermeticidad. La idea es que el agua no se meta y saque los finos. Entonces tiene un sistema con una especie de cintas plásticas e hilo geocable de poliéster para lograr hermeticidad. Entonces son esas dos maneras. Uno con costura, simplemente se cierra la costura de tal manera que quede muy cerrado, o el sistema que tienen los hidroblocks, que es un sistema con cintas plásticas y geocable para lograr hermeticidad, mayor hermeticidad. Ok, gracias, ingeniero. Algunas otras preguntas que nos hacen llegar por acá. Dice una pregunta. ¿Se aplica algún tipo de software para el análisis del geosintético que se utilizará? Bueno, acá se tienen varias cosas, ¿no? Definitivamente esto obedece a un sistema que debe ser verificado en una modelación. Es decir, por ejemplo, si vamos a utilizar hacer un dique que queda a borde de un cuerpo de agua,
estoy colocando una carga, pues definitivamente ahí se utilizará el software adecuado para eso, un software de análisis geotécnico. Nosotros contamos con varias licencias. Slide para los temas geotécnicos, básicamente, digamos, en nuestro departamento técnico. Ahora, nosotros no hacemos ingeniería de geosintéticos, pero la responsabilidad de la ingeniería, digamos, en general, geotécnica o hidráulica, acompañamos a los consultores para que implementen bien las soluciones, digamos. Allí estamos. Nosotros manejamos fundamentalmente, hay un software que se llama GeoCops, que es el que se utiliza para los hidrotubos, en el cual pues, se verifican las presiones de entrada, la resistencia textil, la altura, los perímetros, la geometría general. Ahora, si yo quisiera hacer esa solución en un talud o en una ladera, pues debo verificar que la ladera sea estable cuando le coloque un peso como el que les estaba comentando hace un momento. Se complementa con un análisis seguramente de cualquier, digamos, software de estabilidad por el método que se considere necesario. Entonces, en el tema geosintético se manejan, hay un software que se llama GeoCops, otro que se utiliza para los refuerzos de suelos, y en general, pues también tenemos nuestras hojas de cálculo que reflejan las metodologías que se contemplan en los libros y en la literatura más reciente de geosintéticos. Gracias, ingeniero Armando, por la contestación a la pregunta. También tenemos una pregunta más. Hay algunas otras en la sección de preguntas y respuestas, pero por tema de tiempo vamos a trasladar al ingeniero una consulta más. Nos preguntan, ¿se puede utilizar colchacreto articulado encima del block para protegerlo? Definitivamente si lo amerita, si las velocidades de flujo o las velocidades son muy altas, si consideramos que no nos sentimos seguros o que no, digamos, después del análisis de ingeniería consideramos que deben tener una protección externa ojo, digamos, nosotros en la ingeniería siempre vemos los números, ¿no? Pero también tenemos que ver los contextos. Nosotros hemos hecho protecciones en lugares donde el riesgo por daño mecánico de la obra que se está construyendo amerita que tenga una protección en concreto, por ejemplo. Entonces, definitivamente, pues se puede implementar. O sea, no hay nada que me diga que no debo usarlo. De entrada, en condiciones normales, no se requeriría, pero habrá que ver. Por ejemplo, puse los hidroblocks y considero que son una solución útil, pero el cuerpo de agua que estoy protegiendo es de régimen torrentoso, el arrastre de palizadas o digamos, troncos, rocas de gran tamaño, me hacen pensar que yo debo proteger los hidroblocks, pues definitivamente lo puedo hacer. Se puede hacer y se debe hacer. Entonces, es más bien como ese criterio que pueda tener uno en cada uno de los proyectos que aborde. Gracias, ingeniero. Y si fuera tan amable, por ahí tenemos en el chat también algunas consultas. Entonces, por tema del programa continuaremos, ingeniero. Muchas gracias. Queremos agradecerles por este espacio, por lo que usted nos ha impartido en esta tarde. Algo muy valioso, de conocimiento muy importante para nosotros como estudiantes y también como profesionales, porque se encuentran varios ingenieros guatemaltecos acá también dentro del Congreso esta tarde. Bueno. Y nosotros tenemos por acá un reconocimiento, un diploma de agradecimiento, ingeniero, y dice de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil. Otorga el siguiente diploma a ingeniero Armando Padilla Venera por su participación en el 26º Congreso Nacional y 22º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala como conferencista en la exposición del tema Soluciones con geosintéticos para estructuras hidráulicas, dado en la ciudad de Guatemala el 1 de octubre del año 2021 y enseñada a todos. Firma a mi persona como coordinador general del Congreso, el subcoordinador Pablo Esteban Rubio Estrada y nuestra coordinadora académica Sofía Margarita Saucedo Barrios. Así que, ingeniero Armando, muchísimas gracias por habernos compartido este tema. Sin duda alguna, algo muy interesante para cada uno de nosotros y le agradecemos por el espacio que nos ha brindado. Muchas gracias, ingeniero. David, a ti muchas gracias, a Sofía. Me siento nuevamente muy honrado, muchas gracias por la oportunidad y bueno, definitivamente con las puertas abiertas, Geomatrix
está completamente dispuesto a atender las inquietudes. Vamos a ver si podemos dar respuesta a estas que tenemos aquí y bueno, ojalá podamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Adelante, ingeniero. Será un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas Gracias. gracias. Bien, compañeros, así que hemos tenido esta conferencia y damos gracias a todos los que se están uniendo, también a la transmisión por Facebook Live y también a los que se están uniendo a esta sala de Zoom.